La doctora Contreras comenzó presentando el concepto de los programas de optimización del uso de antimicrobianos, PROA. Enfatizó que estos programas no son iniciativas aisladas, sino que representan una nueva forma de trabajar en equipo en el ámbito de la salud, basada en la evidencia, la colaboración y la responsabilidad clínica. Recordó que la resistencia a los antimicrobianos es una de las mayores amenazas para la salud global. La pandemia de COVID-19 aceleró el uso inapropiado de antibióticos en muchos casos, lo que no hizo más que agravar este problema. También dejó en claro que el PROA no es exclusivo de infectólogos o farmacéuticos. Es una responsabilidad compartida que incluye a enfermeros, médicos, directivos y líderes institucionales. Toda persona involucrada en la atención de los pacientes tiene un rol que cumplir. La doctora Contreras explicó que el PROA Club fue creado para acompañarnos en ese primer paso, o para profundizar el camino, hacia la implementación de prácticas de uso racional de antimicrobianos en nuestras instituciones. Uno de los mensajes centrales que compartió la doctora Rosa Contreras fue la historia de los antibióticos. Su descubrimiento revolucionario, el impacto que tuvieron en la salud pública, y los desafíos urgentes que enfrentamos hoy. Nos recordó que el descubrimiento de la penicilina en 1928 marcó un antes y un después en la medicina moderna. Enfermedades que antes causaban millones de muertes comenzaron a ser tratables. Los antibióticos no solo salvaron vidas, transformaron la salud pública a nivel mundial. Pero hoy estamos ante una nueva emergencia. La doctora Contreras advirtió que tras décadas de uso excesivo e inadecuado, tanto en hospitales como en la agricultura, estamos viendo un aumento preocupante de la resistencia antimicrobiana. Las bacterias están evolucionando más rápido de lo que podemos desarrollar nuevos tratamientos. Y eso es profundamente alarmante. También señaló un dato que muchas veces se desconoce. Muy pocos antibióticos nuevos están siendo desarrollados hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no resultan rentables para la industria farmacéutica, y porque las guías clínicas restringen con razón su uso. Esta crisis no es algo que podría pasar. Está pasando ahora mismo. Por eso, el uso racional de antimicrobianos ya no es opcional. Es un imperativo clínico, ético y global. Título de sección. ¿Cómo comenzar un PROA? En la segunda parte de su charla, la doctora Contreras ofreció una guía práctica para empezar a implementar un PROA. Nos animó a comenzar con lo que tenemos, con el equipo y los recursos disponibles. No se necesita un equipo perfecto, sino personas comprometidas con hacer las cosas bien. Identificó los roles clave en un equipo PROA. Liderazgo médico, farmacia, microbiología y, fundamentalmente, apoyo institucional. Compartió algunos primeros pasos simples y efectivos. Hacer seguimiento del uso de ciertos antibióticos clave. Organizar reuniones breves semanales para revisar casos. Definir indicadores básicos y comenzar a medir. Su mensaje fue claro. Solo necesitas dar el primer paso, y no detenerte. El equipo experto se construye. A los que se fueron sumando, hola Ángel, gracias por estar. Ya había avisado que por ahí llegabas un poquito más tarde, pero vamos a retomar el curso de la presentación. Voy a contestar, acá Lisette pregunta por la clase anterior, va a estar a partir del 1 de julio van a estar, se van a ir subiendo las clases, las presentaciones anteriores, así que van a estar en la página de TJ Chen, que es la de Global Health Network Latinoamérica. Después les paso nuevamente la dirección. El chat está deshabilitado. Bueno, nos pueden contestar por acá, por las preguntas y respuestas. Bienvenidos a los que están desde el interior. Sí, preséntense por acá por el preguntas y respuestas y seguimos. Bueno, les presento a nuestro disertante de hoy, el doctor Ángel Colque, es infectólogo, es jefe del servicio de infectología y control de infecciones del Hospital Militar de Buenos Aires. Corregime si me equivoco, Ángel, pero estamos bien. Hospital Churruca. Es parecido, Churruca, pero perdón. Churruca. Y trabaja en esta tarea de la prevención y control de infecciones y el uso adecuado de recursos dentro de los hospitales desde hace más de 10 años.
y además trabaja para la Organización Panamericana de la Salud, es referente para el programa VIDA también, para la certificación de los programas de prevención y control de infecciones. Bueno, y tiene una experiencia impresionante por su inquietud y su conocimiento y su generosidad también para difundir el conocimiento. Así que, más allá de todo, es un gran amigo, así que le agradezco que esté con nosotros y que comparta con ustedes su conocimiento. Así que lo vamos a escuchar un ratito y después vamos a hacer algunas otras actividades. Al final van a tener una pequeña encuesta que es para que ustedes vayan obteniendo certificado por estar presentes en este tipo de actividades. Les vamos a dar un certificado por cada una de las actividades en las que estén. Y después, si al año próximo quieren dar algún tipo de examen, podemos certificarles el haber participado de todo el año del club. El club va a ir creciendo en actividades, así que les cuento que probablemente les empiecen a llegar correos con propuestas de materiales o elementos para que tengan en su maletín y puedan seguir creciendo como profesionales en este tema. Gracias nuevamente por estar y te paso la palabra, Ángel. Dame un segundito, voy a ver para poder compartir. No, cuento que obviamente estuve llegando tarde por un tema de transporte, pero vamos a ver si ahora lo puedo compartir y vemos cómo queda la presentación. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos por estar en esta charla. La idea de esto, obviamente, es, como dijo Vivi, es difundir cuáles son las mejores herramientas y estrategias para prevenir las resistencias antimicrobianas. Y en este caso me tocó a mí poder hablar con respecto a cómo es la epidemiología de la resistencia antimicrobiana. Para ello no tengo ningún conflicto de interés con esto y vamos a llevar una agenda. En esta agenda vamos a tratar tres temas, tres pilares. Uno es la epidemiología mundial, donde vamos a abordar la resistencia antimicrobiana, cuál es su impacto y cuáles son los organismos multiresistentes de interés mundial. Con respecto a la epidemiología en Argentina, vamos a hablar con respecto a cómo son las alertas, las tendencias de las resistencias para Staphylococcus y Enterococcus fecalis, perdón, y tendencias de la resistencia de coágulas a céfalos de tercera generación y carbapeolas. Y por último vamos a hablar cómo realizar una vigilancia activa de los organismos multiresistentes en las instituciones de salud. Para ello vamos a abrir diciendo qué es la resistencia antimicrobiana. Sabemos que es aquella a la cual últimamente los antimicrobianos cada vez son menos efectivos, ¿sí? Por eso lo vamos a clasificar en tres puntos, donde vamos a tener multiresistencia a drogas, que es cuando tiene la resistencia de al menos una droga en al menos tres categorías, y esto generalmente lo podemos identificar en distintos gérmenes como el Staphylococcus de tierra, también vamos a tener la extrema drogoresistencia, que es cuando hablamos que la resistencia es resistente al menos una droga en todos los grupos, salvo en dos categorías. Y en ello podemos hablar de la CMKPC, MBL y OPSA. Y posteriormente vamos a hablar de la pandrogoresistencia, es aquella en la cual es resistente a todos los antimicrobianos licenciados en el lugar donde se está. Entonces, muchas veces hay otros países donde tal vez tengan la disponibilidad de las drogas y esto no sea considerado una multiresistencia, y en este caso para nosotros. Vamos a hablar cuál es el impacto, y con ello vamos a determinar cuáles fueron estos pilares con respecto a que fue la RAM aumenta el amor y mortalidad con prolongación de las inflamaciones. Y eso nosotros lo conocemos a través de que son partes responsables de las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y eso conlleva a mayor días de internación, mayor cantidad de procedimientos, utilización de antimicrobianos, también aumenta la mortalidad, afecta mayormente a países con recursos limitados, y esto también sabemos que afecta principalmente, es el doble de lo que afecta a los países en desarrollo. También hay una falta de antimicrobianos efectivos, como este aumento de la resistencia, cómo impacta a nivel del medio ambiente, y obviamente también hay un aumento en los costos. Y para hablar un poco de mortalidad, vamos a ver esta gráfica en la cual hablamos de que la mortalidad para el año 2019 global atribuye de 1,27 millones. Y obviamente hay un estudio publicado en el año 2014 que atribuye la mortalidad en el 2050 a más de 10 millones.
de personas. Y esto cuando hacemos la referencia y vemos que en América Latina el impacto es mucho mayor y esto se ha acelerado a consecuencia de la pandemia. Cuando hablamos de carga de enfermedad, tenemos que ver que América Latina cuenta con el séptimo lugar con respecto a lo que es nivel de resistencia. Cuando vemos cuáles son las infecciones que más se caracterizan en este punto, vamos a poner las infecciones respiratorias, las infecciones primarias de la sangre, infecciones abdominales, y también como las infecciones urinarias y la tuberculosis, y los gérmenes que pueden estar asociados a ellas, el Escherichia coli, el Staphylococcus las Klebsiella pneumoniae, la Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas. Y eso es lo que muestra este estudio publicado en el año 2019, perdón, 2020, de un estudio hecho en el 2019. También otro factor que también lo hemos nombrado previamente es la necesidad de antimicrobianos efectivos. Ustedes saben que hace muchos años que no sale una nueva molécula. La última fue descubierta en 1987, que es la daptomicina, pero recién se licenció en el 2003. Y a los pocos años ya tuvimos resistencia a la misma, lo cual hace que al poco tiempo de iniciar el uso de alguna nueva molécula, en pocos años después aparece la resistencia. Y esto es algo que ha caracterizado desde el año 50, desde que está la penicilina, podemos ver que ha llegado el año 2000, teníamos ya toda la resistencia a las carbapenemas. Vemos cómo es el impacto que tiene en el medio ambiente. Y este estudio realizado en Inglaterra, donde se evaluaron los afluentes de ríos que venían de hospitales o agrícolas. Lo que se pudo identificar en este estudio es que había una importante carga de estos genes de resistencia y elementos genes móviles en los afluentes que provenían de los hospitales. Esto habla del impacto que tiene con respecto a lo que es el volcado de antimicrobianos al sistema de agua o cómo afecta esto al ambiente. Y entonces podemos corroborar también que esto es un poco relacionado con el consumo de antimicrobianos. Y ahí es que no podemos dejar de pensar en una salud, este trinomio donde tenemos que tener en cuenta la salud animal, la salud humana y así también la del medio ambiente. Obviamente esto da para otra charla, pero realmente tenemos que empezar a tener en cuenta que todas estas acciones, así como el uso de los antimicrobianos, siempre va a tener un impacto en otros sistemas. Cuando hablamos con respecto a cuáles son los costos, vamos a hablar no solamente de costos económicos, sino de costos a nivel de mortalidad. Lo que podemos ver, por ejemplo, en el primer globo, vamos a ver si habla con respecto a un brote por enterobacterias fractura de carbonato de masa producido, un estudio realizado en 5 hospitales de Londres, donde se evaluó que el aislamiento para estos pacientes costó más de 1.000.000 de euros. También podemos hablar cómo es el costo económico que tienen las bacterias por E. coli Blue, donde se determinó un corte retrospectivo de más de 134 bacterias por Escherichia coli, de que aquellas que eran productoras de beta-lactamasa eran mucho más costosas, siendo por episodio más de 5.000 euros. También esto prolongaba los días de internación y aumentaba la mortalidad, haciendo referencia a las dobles. Y cuando hablamos de la mortalidad por KPC, tenemos este estudio donde habla que la mortalidad global a 30 días era del 19%, siendo superior, como ustedes pueden ver, en Sudamérica, más de un 28%, perdón, de un 28% de media. Desde este punto, la Organización Mundial de Salud y otras entidades internacionales determinaron cuáles eran los patógenos prioritarios. Estos patógenos prioritarios a partir del año 2017, comenzando con la Acinetobacter baumannii, la Escherichia coli, la Pseudomonas, la Escherichia coli, y en ese momento están las enterobacterias productoras de coli y así también las resistentes a céfalos de tercera. Ya para el año 2019, el CDC lanza una nueva lista marcando cuáles eran las amenazas urgentes para la vigilancia global. En eso también incluía la Acinetobacter baumannii, la Candida auris, el Clostridium difficile y la Neisseria gonorrhea, acompañando a las enterobacterias productoras de carbapenemas. En el año 2022, también la Organización Mundial de la Salud publica otra lista donde esto habla de los patógenos fúngicos para priorizar la investigación y para la investigación de tratamiento. Y esto era el Cryptococcus neoformans, Perfilus fumigatus, Candida auris y Candida albicans. Ya en el año 2024, la OMS vuelve a publicar otra la lista y habla con respecto a cuáles son, por qué las pone como prioritarias.
porque son aquellas que tienen mayor mortalidad, mayor incidencia, pueden causar mayor impacto a nivel del costo sanitario, dado que pueden dejar mayor morbilidad o secuelas, que tenga tendencia a que generen multiresistencia, que tenga una alta transmisibilidad, no solamente a partir del ser humano, sino también con el, como decíamos, con la salud animal y con el medio ambiente, que sean prevenibles, que sean tratables con antimicrobianos, que tengan un flujo nuevo de antimicrobianos. Y a partir de ahí es que determinaron tres grupos: el grupo crítico, el grupo de alto riesgo y de mediano riesgo. En el grupo crítico vemos que continúan las enterobacterias productoras de carbapenemasa, también están las enterobacterias, los productores resistentes a cefalosporina de tercera generación y Acinetobacter baumannii. ¿Qué nos va pasando a nosotros? Vamos llegando a lo que es Argentina y vemos en este estudio, Atlas, los datos del año 2020, donde hablan que Argentina es el tercer país en incidencia de rescate de enterobacterias productoras de carbapenemasa, seguido después de India y Grecia. Nosotros tenemos un 46.4%. Vean que todavía nos queda pendiente y estábamos, tenemos que ver cómo esto aumentó desde la pandemia. También es un factor importante para la resistencia. Este trabajo, también publicado en el año 2017, habla de cómo empezó a desarrollarse, cómo fue la evolución de las enterobacterias en Argentina. En el primer gráfico ustedes van a poder ver el número acumulativo de hospitales que empezaron a reportar el aislamiento por enterobacteria productora de carbapenemasa desde el año 2006, que fue su aparición, hasta el año 2015. Y asimismo, ustedes pueden ver cómo evolucionó la tasa de infecciones reportada por estos gérmenes desde el año 2010, que tenía un 3.6%, llegando al año 2014 un 39.1%. Y esto es lo que habla de la epidemiología y cómo fue evolucionando las enterobacterias, así como otros gérmenes multiresistentes en Argentina. ¿Sí? La vigilancia en Argentina se realiza a través del laboratorio de referencia, el Lismalbrand, a través de la red FUNET, que realiza un reporte anual sobre vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Estos datos provienen de 93 instituciones distribuidas en todo el país, siempre coordinada por el Lismalbrand, y el reporte obviamente es anual y lo dan habitualmente a los primeros meses del año posterior al año evaluado. El programa Vida también toma datos de 157 instituciones de salud de todo el país, es coordinado por el programa Vida, y esto también es un reporte anual con datos de infecciones asociadas a dispositivos de las unidades de cuidados intensivos, de cirugías estéticas y no laparoscópicas, con o sin implante, así también como la identificación de sus agentes patógenos. Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar y analizar un poco cuáles son las tasas en Argentina y cómo nosotros tendríamos que evaluar, es decir, o accionar con respecto. Uno cuando ve acá la tendencia de la implementación de estafiloaureus, acá engloba el estafiloaureus metis-resistente y metis-sensible, podemos ver en cómo en el año 2013 la tasa de resistencia de un 46%, pasando al año 2024 de un 33.7%. Y esto es lo que habla, pero podemos ver que la eritrocementación, la resistencia a eritrocementación, sí tuvo un aumento. Entonces hubo un descenso de la resistencia a la oxacilina y hubo un aumento en la resistencia de la eritromicina. Cuando analizamos este tipo de los estáfilos METIR según infección, podemos ver que de los datos reportados, la principal es infecciones de partes blandas, que vemos que durante el periodo estudiado fue en descenso partiendo de un 65,5% a un 43%. Lo mismo pasó con las bacterias asociadas, con las bacterias por AMR, que estaban en una tasa de 46 en el año 2010-2011, llegando actualmente a un 25.2, y así también pasó con la neumonía, que hubo un descenso llegando a un 25.9. Vamos a analizar los enterococos faecium, donde podemos ver que la resistencia a vancomicina fue progresando desde el año 2013 hasta el año 2024, desde un 62,3% llegando a un 73%. Y este es un dato que es importante, que tenemos que mantener siempre en vigilancia, este germen. Siempre sabemos que actualmente no hay una recomendación de aislamiento en todos los pacientes por su bajo impacto, pero sí tenemos que tener en cuenta de que ver y siempre analizar lo que son las tasas de epidemiológicas a nivel local.
Cuando analizamos la resistencia a cefalosporina de tercera generación, especialmente en estos 5 gérmenes, perdón, el Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter pneumoniae, Pseudomonas y Acinetobacter, podemos ver que la resistencia a céfalo de tercera, es decir, bacterias de siempre superior a un 86%, una pequeña reducción, pero lo que se puede evaluar también es que la Klebsiella pneumoniae empezó a tener un repunte llegando a un 59%. Si a eso lo sumamos la resistencia a carbapenem, que en la Acinetobacter baumannii está en ascenso desde el año 2013, llegó al año 2024 a un 85 o un 88,5%, pero lo que sí es llamativo es como la resistencia desde el año 2013, que era del 11% para carbapenem de Klebsiella pneumoniae, fue ascendiendo hasta llegar el año 2024 a un 39,3%. Y esto habla de la progresión de resistencia que hemos tenido. Ustedes pueden ver que desde el año 2020 esto ha aumentado sustancialmente. Y por último, les hago este resumen de lo que son las resistencias críticas. Este resumen habla de que los estafiloaureus tienen una resistencia de un 33,7% para medicinas resistentes. Las resistencias de tercera están marcadas por Acinetobacter baumannii y Klebsiella pneumoniae en un 86,6% y un 59%. Y la resistencia a carbapenem, la más llamativa, como les dije, es el aumento progresivo que tienen las Klebsiella pneumoniae resistentes a carbapenem. Y lo mismo pasa con el Enterococcus faecalis, que es resistencia a banco de un 73%. Y ahora vamos a hablar de estudios realizados en Argentina con respecto a lo que es el impacto de lo que son las colonizaciones y el impacto que tiene esto a nivel de mortalidad. Y uno de esos estudios es el estudio PREVAL, que su objetivo primario es evaluar la mortalidad en las unidades de cuidados intensivos a los 28 días, y con objetivos secundarios que incluyen la prevalencia de infecciones por organismos multiresistentes y la colonización por enterobacterias. El estudio prospectivo realizado en el año 2023, donde se incluyeron 164 centros, de los cuales se incluyeron 1.729 pacientes, de los cuales el 74,7% estaban en terapia intensiva, y de ellos el 69,5% estaba en asistencia ventilatoria mecánica. Los resultados más relevantes fueron de que la mortalidad a los 28 días fue de un 23,2%, la prevalencia de colonización fue de un 23,4%, y las infecciones microbiológicas confirmadas por organismos multiresistentes globales fue de un 46,6%, pero cuando analizamos la Acinetobacter baumannii y la Klebsiella, las enterobacterias productoras de carbohidratos fueron las más relevantes, en un 28,5% cada uno. Y la localización de las infecciones que a la cabeza fue las neumonías asociadas a ventilación, con un 29,1%, las infecciones primarias de un 11,6%. Otro estudio relevante que tenemos que hablar es el estudio EMBARCAR. Este estudio también, su objetivo principal era describir las características clínicas y microbiológicas de una cohorte de pacientes con bacteremia por bacilos gram-negativos resistentes y identificar cuáles eran los factores de riesgo de mortalidad a 30 días. Y este estudio prospectivo, que fue desarrollado desde julio del 2020 a marzo del 2022, donde se incluyeron 32 centros, en ellos el provincia se incluyeron 466 pacientes. El 74,7% estaba en terapia intensiva y el 69,5% en asistencia ventilatoria mecánica. Los gérmenes que se relevaron fueron la Klebsiella pneumoniae, la Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas. Ustedes pueden ver que la principal germen de rescate fue la Klebsiella pneumoniae. Y los resultados marcaron que el origen de la bacteria, la principal, fueron bacterias primarias, posteriormente era bacterias de un segundo sitio con un 52%, que incluía focos como el pulmón o el campo urinario. Las carbapenemasas estuvieron al frente pensando que el MBL llegaba un 42%, que KPC un 32%, y la OXA 163 un 5%. Con respecto a la doble producción de carbapenemasa, el resultado dio un 13%. La mortalidad atribuible fue un 52% y de las bacterias por KPN un 49%. Esto nos habla de cómo impacta realmente las bacterias de manera clínica en los pacientes, principalmente cuando analizamos la mortalidad.
Entonces, ¿por qué es tan importante vigilar? Y esto de tener una vigilancia, ahora nosotros pasamos de esto, de una vigilancia global en todo el mundo, de datos que muchas veces parecen fríos, llevarlo a datos del país, que nos sirven un montón para nosotros poder guiar cómo vamos a ir. Pero lo más importante es tener una vigilancia en las instituciones de salud. Y esa vigilancia dentro de las instituciones de salud nos ayuda a nosotros a conocer cuál es nuestra epidemiología, porque muchas veces, y así pasa, no siempre es la misma en todos los hospitales. Entonces, ya esto mismo lo habla en este artículo del año 2014, cuando hablamos de que el screening tenía una moderada nivel de evidencia, pero una fuerte recomendación para hacerlo, para las bacterias enteroproductoras de carbapenemas. Y con respecto a eso, tenemos que determinar por qué es tan importante vigilar. Y vamos a analizar este cuadro. Con respecto a los parámetros que te vamos a tomar, va a ser uno, la tasa de Perdón, detección. perdón, perdón. ¿Sí? Ángel, una cosita, antes de que, porque hay, se escucha ruido atrás, yo ya les expliqué a los participantes que tuviste que tomar la llamada antes de lo esperado porque tuviste problema con el transporte, pero ¿te podés fijar si el micrófono se puede subir un poquito tu volumen? ¿Listo? Sí, sí, dale. ¿Sí? Bueno, bueno, y vamos a analizar este cuadro que habla con respecto a la importancia de la vigilancia de organismos multiresistentes de las instituciones de salud. Y esto habla con respecto a cuál es la tasa de detección. Y eso es la capacidad de detectar una colonización a través de cultivo y vigilancia. ¿Sí? Los datos que nos arrojaron en CERNER siempre fueron muy dispares, a un 90%. EBR siempre tuvo una buena tasa de detección con un 90%, DPC un 69%. A mayor tasa, mayor justificación de vigilancia. Después, otro parámetro que tenemos que tener en cuenta para implementar la vigilancia es la duración de la colonización. Y esto es el tiempo en el cual el paciente puede ser portador de este germen. En SAMR está publicado que puede llegar a los 155 días, EBR a 125 días, y KPC es muy variable, que puede llegar entre 45 a 393 días. A mayor duración, mayor justificación de los aislamientos para poder reducir la diseminación. Después tenemos el otro parámetro que vamos a hablar, va a ser la presión de colonización. Y esto es la probabilidad de adquirir un organismo multiresistente con consecuencia de que esto sea el nivel de prevalencia del entorno asistencial. Y vamos a ver que en los tres parámetros, lo cual quiere decir, cuando tenemos mayor presión de colonización, también va a justificar el aislamiento. Y ahora tenemos que ver el último parámetro, que es la presión de infección. Y esto es cuál es la probabilidad de adquirir una infección por el virus resistente como consecuencia de la colonización. Y en ello podemos determinar que las enterobacterias son los que principalmente tienen esta presión de infección, seguidos por Staphylococcus aureus y EBR. Y esto habla que a mayor colonización vamos a tener mayor infección, y esto justifica que en estas bacterias se puedan implementar, se deban implementar, perdón, estrategias de vigilancia, aislamiento y acciones con respecto al problema. Esto vamos a hablar con respecto a lo que es el screening para evaluar la colonización de organismos multiresistentes, vamos a hablar del Staphylococcus aureus. Acá la recomendación es una vigilancia activa en situaciones que requieran descolonización, y estas principalmente son en las cirugías con colocación de implantes. Y acá en este cuadro pueden ver cómo pueden estar funcionando las estrategias determinadas por distintas sociedades, donde actualmente sabemos que es una práctica esencial y de alta calidad de evidencia para aquellas situaciones en las cuales se requiera descolonización. Cuando vemos EBR, la vigilancia activa solamente está asignada en unidades de cuidados intensivos neonatales, pero eso nuevamente uno tiene que tener en cuenta, y eso para que esto hay que evaluar mucho el contexto epidemiológico y cuál es la tasa de cumplimiento de higiene ambiental y de higiene de manos para poder implementar estas medidas. Y solamente tal vez en brotes se podría realizar una vigilancia, pero esto sería una situación especial para EBR. Cuando hablamos de screening para colonización por BLED, no hay una recomendación para una vigilancia activa, solamente se debe hacer en situaciones especiales y nuevamente hay que evaluar la epidemiología local. Y en situaciones donde uno podría realizar los pendientes de cirugía es en trasplante hepático o de tal vez otro órgano sólido. Con respecto a la colonización por enterobacterias productoras de carbapenemasa,
la vigilancia activa es en las unidades físicas, y así también en los pacientes inmunosuprimidos como factores de riesgo. Cuando hablamos de las cirugías, puede ser también en cirugía de colon o en cirugía de trasplante hepático, pero como ustedes pueden ver ahí, no hay una recomendación fuerte y esto generalmente se debe adaptar a cada institución y a la epidemiología local. Y por último, donde sí hay fuerte recomendación y una alta calidad, una moderada calidad de evidencia, es en la enterobacterias en situaciones de endemia o brotes o epidemias. Por último, el screening para los bacilos gram negativos no fermentadores. No hay una recomendación para hacer hisopados de vigilancia. Esto se tiene que realizar a través de vigilancia de las muestras clínicas, no estos recomendados de screening, pero en ciertas situaciones donde también se tiene que evaluar, esto no tiene una recomendación fuerte porque hay muchas faltas de evidencia, pero se tiene que evaluar según la experiencia local, es cirugía de trasplante. Y cuando hablamos de asociación entre el tiempo entre la infección e infección, podemos hablar de este estudio con respecto a que los pacientes colonizados durante la interrupción más de 90 días tenían mayor riesgo de infección por KPC que aquellos que ya estaban colonizados al inicio del estudio. Y el 80,6% de los colonizados durante el seguimiento fueron los que desarrollaron la infección en manera casi temprana, que apareció a los 15 días. Y esto habla de la correlación que tenemos de los pacientes que están infectados con respecto a los pacientes disponibles. Y por último, vamos a hablar de lo que son las muestras de vigilancia de infección. Estos son datos publicados, que todavía no están publicados en vida de este año. Y tenemos que los microorganismos columna habla de que la Acinetobacter y la Pseudomonas son los principales gérmenes debido a la Klebsiella pneumoniae. La, las infecciones primarias de sangre tenemos la Klebsiella pneumoniae Filoaureus, la Klebsiella con un 24,3% y el estáfilo con un 10,23%. Y las infecciones urinarias asociadas a patéticos, se reportó que las Klebsiella neumonía y lentejoco, así como la Pseudomonas, son los tres principales gérmenes, siendo la cabeza la Klebsiella con un 28,81%. Cómo se distribuye la resistencia en estos gérmenes, y esto es, estos datos también publicados del programa Vida, habla de que ustedes pueden ver ahí que la pseudomonas, la resistencia a ME es de un 4,32%, pero la Klebsiella pneumoniae a metalobetal es de un 33,46%, y ustedes vean que la KPC es de un 22,5%, cómo ha desplazado MBL a KPC en las infecciones, en la resistencia de estos gérmenes. Los Acinetobacter baumannii muestran que las resistencias para Acineto no están mediadas principalmente por carbapenemasa. Estafilocler en un 35,14%, las Escherichia coli son principalmente BLE en un 26%, y Proteus mirabilis también son BLE en un 11,81%. Bueno, muchas gracias, Ángel. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo y gracias a todos por el esfuerzo con el tema del audio. Planificar con el transporte de Buenos Aires no es fácil, así que estamos en algunos, ajustándonos a algunos problemitas. Bueno, tenemos un ratito para que piensen las preguntas y las manden por preguntas y respuestas. Yo quería, Ángel, mientras los participantes piensan las preguntas, que repitas el tema de la diferencia de lo que es presión de colonización y presión de infección, porque es un concepto que muchas veces o no se tiene o se confunde y que es muy importante para que se maneje el tema epidemiológico, ¿no? No, ahí estás sin audio. Perdón. Ahí está. Hablar de presión de colonización es hablar de la probabilidad de adquirir un organismo multiresistente en consecuencia del nivel de prevalencia que hay en el entorno sanitario, ¿sí? Entonces, cuando tenemos mayor presión de colonización, que habla de con respecto a eso. Y lo otro es la duración de colonización. Esas eran las preguntas tuyas, o la presión de infección. Colonización y presión de infección, sí. Y la presión de infección es lo que hablamos de la probabilidad de adquirir una infección. Una es
La prevención de contagios es decir, cuál es la probabilidad que vos tenés de adquirir una infección a través del entorno, ¿sí? Y la presión de infección es la probabilidad de adquirir una infección a través de la colonización. Sí, para repetirlo por si alguno no llega a escuchar, es como son como dos escalones, ¿no? En una etapa uno adquiere se coloniza o adquiere una bacteria y esto lo convierte en un paciente que está colonizado con esta bacteria y en la otra etapa tiene la infección que tiene que ver con esa colonización. Entonces, cuanto más pacientes hay colonizados, más presión de colonización tiene uno en la sala. Cuanto más pacientes infectados tiene por esa colonización, uno habla que tiene más presión de infección en la sala. Y es importante, como Ángel comentaba en la presentación, es muy importante para entender qué es lo que nos pasa con las bacterias multiresistentes en nuestro medio, ¿no? Es decir, refuerzo algunos conceptos que mencionó Ángel, sobre todo por el tema del audio, este tema de conocer qué bacterias tenemos en nuestro medio. Para eso es importante tener un servicio de bacteriología que nos ayude, que nos dé buena información, que nos haga reportes cada tanto. Y además de esto, tener estas mediciones que repitió varias veces Ángel, ¿no? De medir cuáles son los agentes causales de las infecciones y también cuando estamos haciendo vigilancia de las colonizaciones, cuáles son los gérmenes o las bacterias con las cuales nos encontramos en las colonizaciones. Hay un comentario de Ana Azario. Hola Ana, un gusto saludarte por acá. Dice Ana, sí, excelente, es para verla varias veces. Estará disponible en grabación, sí, la vamos a tener a partir del 1 de julio. La temporada del club va a estar en la página de Global Health Network, que va a ser nuestra plataforma en donde vamos a poder ver todos estos videos y vamos a armar algunos materiales también, como para los que estaban desde el principio, estos materiales resumidos que tienen el lector por inteligencia artificial, que son como pequeñas capsulitas que armamos con los videos que se van generando por estas presentaciones. Vamos a intentar que estén en castellano, en portugués y en inglés. La tecnología nos ayuda para poder hacer eso, así que probablemente lo tengamos de todas las presentaciones. Hoy les cuento que llegaron a sumarse hasta 135 personas. Tuvimos 4 personas más sumadas que la primera presentación, así que bueno, eso nos alegra mucho. Hay inscriptas en nuestro club más de 650 personas y lo que vamos a hacer es hacer una encuesta también para aquellos que no se pueden sumar, para entender cuáles son los motivos por los cuales no pueden sumarse, a ver qué es lo que se puede hacer para facilitarle el acceso a los contenidos. Roxana pregunta, ¿esta presión de colonización, entre otros datos, nos ayuda en el empírico? Es un comentario. Entre otros datos, nos ayuda en el empírico. Te lo transformo en pregunta, Ángel. ¿Es así? ¿Vos qué le dirías? No te escuchamos. Totalmente, Totalmente. nos ayuda en lo científico, nos ayuda en implementar estrategias, conocer, es decir, poder determinar cuál es la precisión de colonización a través de, nosotros, pongo por ejemplo, lo que es KPC, nos ayuda a nosotros a implementar no solamente los empíricos, sabiendo si es MBL, KPC, sino también de cómo realizamos aislamiento y cómo hacer las medidas de contención. Bien. Esta importancia, ¿no, Ángel, de medir las medidas de contención, las medidas de aislamiento, las precauciones estándares, la higiene de manos? No podemos parar de medir todo eso porque son cosas muy importantes. Bueno, Totalmente. Hay que tener muy en cuenta que cuando tenemos una alerta, y una parte que creo que por ahí después hablaremos y tendremos que hablar respecto a las alertas, es importante determinar que cuando el laboratorio de referencia a nosotros nos dice de que tiene una alerta con respecto a un nuevo mecanismo o a un mecanismo que no está dentro del hospital, ¿correcto? Tenemos que implementar las medidas de contención. Y siempre basarnos en los 3 pilares
que tiene que ver higiene ambiental, higiene de manos y precisión de salud. ¿Sí? Después tomaremos una que es el screening de los pacientes. Iremos buscando screening, que tiene todo bien. Va a depender de muchos factores, pero sí también tenemos que tener una buena comunicación, porque muchas veces nos pasa de que el laboratorio no nos comunica, o si nos comunicó, se nos quedó entre los mensajes, y es importante que la comunicación sea efectiva para que las medidas de contención se implementen lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Tenemos algún saludo también de Gabriela Tejerina, que es de la provincia de Jujuy. Les cuento para los que no estuvieron leyendo el chat, hubo gente de Ecuador, hubo gente de México, gente de distintas provincias de nuestro país, así que sean todos muy bienvenidos. Bueno, vamos a hacer una actividad lúdica. Ángel, sos muy bienvenido a quedarte, pero si necesitas retirarte, está todo bien. De Colombia también, me reclaman, de Colombia también. Bueno, Muy bien. bienvenidos a todos. Les pido muchas disculpas, estoy en un bar ahora, no llegué al lugar y realmente el ruido que tengo acá es impresionante. Por eso, mil disculpas por si no pudieron escuchar. Trataremos, si no, lo grabaré a esta charla nuevamente para poder subir. Igual vamos a ver si en la grabación se puede sacar un poquito el ruido de fondo. A veces se puede hacer. Tal vez lo podamos hacer. Bueno, voy a abrir el Kahoot. ¿Dónde está el Kahoot? Bueno, vamos. Si están todos, vamos. Vayan sumándose. Vamos, que largamos cuando se hayan sumado al menos 30. Somos 9, vayan sumándose, anímense. ¿No? Betania, no te preocupes, vuelve a entrar. Te esperamos. Bueno, empezamos. La 1, a las 2, a las 3.
Una bacteria multiresistente es resistente a más de 2 líneas de tratamiento. Excelente, ¿eh? Vamos. Vamos viendo. Encuesta. ¿Conocías las funciones de Hunet y Anlis que mostró el doctor Kolke? Hay 10 personas que la conocían, 5 que no, y alguien que tenía información que no era exactamente como está descrita. Bueno, algunos hemos aprendido. ¿Verdadero o falso? El doctor Kolke mencionó que las bacterias resistentes se encuentran en los ríos y habló del concepto de una salud. Bien. ¿Cuánto conocías de los temas que se trataron hoy? Esto no tiene puntaje. ¿Cuánto sabías antes de empezar? Del 1 al 10, del 0 al 10. Vamos. Bien. ¿Verdadero o falso? ¿Conocías todos estos datos? El verdadero sí, los falsos no. Bien, mucha gente conocía datos, ¿eh? Bueno, este es un podio medio que no es real porque había muchas preguntas de cómo están ustedes de conocimiento, pero bueno, por la velocidad de respuesta, Mónica y Cecilia. Muy bien, excelente. Bueno, gracias por compartir, gracias por jugar. Voy a apagar el cámara. Bien, bueno, muchas gracias por compartir y por jugar. Nos queda nada más que respondan una pequeña encuesta de 5 preguntitas que se las voy a dejar por el chat. Tienen que copiar el enlace para poder acceder a esa encuesta. Les pido por favor que la respondan. Así nos queda bien. Bueno, hoy jugamos en el Kahoot para enterarnos un poco de qué es esa plataforma. Vamos a seguir usándola y vamos a generar una especie de competencia dentro de ustedes, en donde al final de las charlas vamos a tener estas preguntas que tienen que ver con lo que se dijo durante la charla o con conocimiento sobre la charla. Y eso les va a ir dando puntajes, y nosotros los vamos a ir sumando, y cada 3 meses vamos a incorporar a los que estén dentro de los primeros 4 a la opción de tener una beca parcial en alguno de nuestros cursos del IEX. Así que esto es un anuncio que seguramente les quedará grabado para cuando lo vuelvan a ver y para que lo sepan. Bueno, les agradezco mucho la presencia, espero que hayan disfrutado de la actividad. Bueno, no se preocupen, les vamos a mandar la encuesta por correo para que la puedan completar. Y voy a agregar la preguntita de por qué no se pudieron conectar a los que no se pudieron conectar. Bueno, muchas gracias por participar, muchas gracias por estar.
han sido muy bienvenidos y espero que hayan pasado una linda hora. Le volvemos a agradecer al doctor Colque, a todos ustedes, y nos vemos en 2 semanas para continuar con la tercera presentación de este primer módulo del club de enseñanza o de aprendizaje sobre PROA.